Buenas noches con todos, mi nombre es Mariluz Adanilla y en nombre de Gerens les doy la más cordial bienvenida a la charla de hoy sobre el desempeño de las empresas mineras cupríferas del Perú y de Chile en los últimos años. La agenda de hoy es la siguiente, vamos a tomar unos 10 minutos en los que voy a hacer una breve presentación sobre la maestría en gestión minera. Luego vamos a tomar unos 5 minutos para llenar una encuesta y luego vendrá la charla del doctor Rodrigo Prialé, para la cual tomaremos unos 40 minutos y finalmente tendremos unos 10 minutos para atender sus consultas sobre la charla o sobre la maestría. Muy bien, vamos a empezar entonces con la presentación de la maestría en gestión minera, ¿no? La maestría en gestión minera es un programa que fue diseñado con el objeto de ayudar a los profesionales a desarrollar sus competencias de gestión, o sea, para que puedan complementar sus competencias técnicas y tener conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan gerenciar mejor. Esta maestría tiene unas características diferenciadoras importantes que la hacen única en el mercado, ¿no? Una característica es que el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso colaborativo. La mayor parte de las clases de la maestría en gestión minera son clases sincrónicas, ¿no? Porque tenemos en el mercado diversas modalidades de maestría y las clases en la maestría en gestión minera son sincrónicas y el participante aprende no solamente del docente, sino también aprende al compartir con todos sus compañeros de aula, ¿no? Entonces, este es un proceso muy dinámico en el que el participante no se siente solo. Está acompañado y en ese proceso de aprendizaje puede intercambiar conocimientos, experiencias con profesionales de empresas mineras de la gran minería, mediana minería, pequeña minería, y que también vienen de diferentes áreas, ¿no? Lo cual hace que los participantes al finalizar la maestría tengan una perspectiva más amplia y puedan ver los problemas desde diferentes puntos de vista, puedan conocer el punto de vista del gerente legal o del encargado de relaciones comunitarias o de geología o de mantenimiento. Entonces, ese proceso de poder compartir experiencias y un proceso de aprendizaje con profesionales de diferentes empresas y diferentes áreas es un proceso que da muy buenos frutos. Otra característica de la maestría en gestión minera es que es un MBA orientado a las empresas mineras, ¿no? Entonces, todos los cursos están diseñados para que el participante aprenda cómo gestionar una empresa minera. Los ejemplos son ejemplos relevantes para las empresas mineras. Los casos, los trabajos grupales, todo está diseñado especialmente para que el participante pueda entender cómo es el funcionamiento de una empresa minera y pueda entender los problemas propios de las empresas mineras, ¿no? Otra característica importante de la maestría en gestión minera es la plana docente. Tenemos una plana docente que está integrada por profesionales con amplia experiencia en el sector, que pueden tener experiencia gerencial o experiencia en consultoría, pero que conocen de cerca los problemas y los principales retos que tienen las empresas mineras. Y la tercera característica diferenciadora en la maestría en gestión minera es la malla curricular. La malla curricular ha sido diseñada por expertos en el sector y sobre la base de los principales retos que enfrentan las empresas mineras, ¿no? Entonces, los cursos
están organizados en 5 ejes importantes, que los vamos a ver más adelante, y buscan que el participante al finalizar la maestría pueda contar con diferentes herramientas para mejorar su gestión. La cuarta característica diferenciadora de nuestra maestría en gestión minera es la posibilidad de desarrollar un programa de capacitación en Colorado, ¿no? Los alumnos pueden hacer un programa de capacitación en Colorado School of Mines y también reciben charlas de Colorado State University, ¿no? Entonces, el conocimiento que adquieren en este viaje a Colorado es también importante. Y finalmente, otra característica diferenciadora importante es la posibilidad de ampliar su red de contactos. Primero, tienen la posibilidad de conocer de cerca al grupo de participantes que va a empezar a estudiar la maestría, ¿no? Que pueden ser entre 20 y 25 participantes o más, con los que va a compartir 2 años de experiencias, de intercambio, que finalmente perduran después de la maestría, ¿no? Entonces, esta red de contactos de sus propios compañeros de aula, pero también la red de contactos más amplia de pertenecer a la Asociación de Exalumnos de GEDES, ¿no? Que es una red también más amplia que cuenta con profesionales de las empresas mineras. ¿De qué manera genera valor la maestría en gestión minera para un participante, ¿no? La maestría ha sido diseñada para desarrollar 5 competencias importantes para un gerente minero, ¿no? La primera es la visión estratégica del negocio. Entonces, ustedes van a poder desarrollar su visión para poder gerenciar el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Van a poder tener una visión integral, van a poder ver por qué es importante el tema de la gestión gestión ambiental, la gestión de relaciones comunitarias. Entonces, esta visión integral les da una visión única que en pocas maestrías tienen la oportunidad de desarrollar. Nosotros tenemos en casi todos los ciclos cursos de gerencia estratégica. De los 4 ciclos, en 3 ciclos tenemos cursos de gerencia estratégica del negocio minero. Luego podrán participar la visión integral del negocio, ¿no? Como todos saben, un esfuerzo grande que están haciendo las empresas mineras es en hacer que las decisiones que se toman en la definición de cuáles deberían ser los parámetros de operación no se restrinjan a optimizar cada área, sino que se busque el óptimo para la empresa, ¿no? Entonces, esta visión integral del negocio nos ayuda a eso, a entender a la empresa minera como un conjunto y a buscar el óptimo para el conjunto de la empresa. Otro conjunto de competencias es relacionada a la comprensión del lenguaje de negocio, ¿no? Nuestros participantes van a poder entender mejor qué es el EVA, el EBITDA, entender la terminología que hay detrás, por ejemplo, de creación de valor, que es el market value. Entonces, y también van a poder entender la lógica de creación de valor, ¿no? ¿Cómo es el proceso de creación de valor de la empresa? Y la cuarta familia de competencias es la relacionada con el pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico que les va a ayudar a poder resolver problemas complejos, problemas poco estructurados. Y la quinta familia de competencias tiene que ver con las habilidades blandas para fortalecer el liderazgo. Como todos sabemos, los gerentes logran resultados a través del trabajo de sus colaboradores, pares, ¿no? Entonces, tienen que ir complementando sus competencias técnicas de gestión con las habilidades necesarias para poder motivar a sus equipos
para de esta manera lograr los objetivos y metas de la empresa. Entonces, esto es un resumen muy breve y conciso de la maestría en gestión minera. En este momento estamos desarrollando el proceso de admisión. Los requisitos mínimos que la ley universitaria exige es tener el bachillerato y después del bachillerato por lo menos 2 años de experiencia en el sector minero, ya sea trabajando en las minas o trabajando indirectamente como proveedor minero, contratista minero, o en el gobierno en alguna función relacionada al sector minero. Dado que esta es una maestría profesional, se necesita ese requisito mínimo para que tenga sentido lo que se va a empezar a dictar en las clases. Entonces, vamos a continuar ahora sí con la charla sobre el desempeño de las empresas mineras de cobre en Chile y Perú. Que estará a cargo del doctor Rodrigo Prialé. El doctor Prialé es docente de la maestría en gestión minera y tenemos el gusto de tenerlo aquí esta tarde para que nos haga la presentación sobre el desempeño de las empresas mineras peruanas y chilenas. Adelante, Rodrigo. Vamos a iniciar la presentación sobre el análisis de la minería de cobre en Chile y Perú con una óptica, digamos, de mediano plazo, mirar un poco hacia atrás y luego proyectarnos hacia adelante para sacar algunas conclusiones, ¿sí? En la presentación vamos a analizar cuatro temas. Primero, la evolución de la producción de cobre a nivel mundial y luego lo mismo, pero a nivel de Perú y Chile, ¿no? Y luego ya vamos a ingresar a analizar a las principales empresas productoras de cobre tanto en Chile como en Perú, ¿no? Esos son los temas considerados en esta presentación, ¿no? En los últimos 50 años, la producción de cobre del mundo se ha incrementado, la producción de mina, ¿no? El valor el contenido metálico de la producción de cobre ha aumentado aproximadamente un poco más de 14 millones de toneladas métricas finas, ¿no? Pasó de 6.2 millones en el año 70 a 20.6 millones en el año 2020, ¿no? Eso implica un incremento de 14.4 millones de toneladas métricas de cobre fino. Y si lo dividimos entre los 50 años que estamos considerando, equivaldría a que cada año la oferta de mina, la oferta primaria de las minas de cobre a nivel mundial, en promedio se incrementó cerca de 290.000 toneladas métricas finas al año, ¿no? Poco menos de 300.000 toneladas métricas finas al año, ese es el incremento de la oferta anual, ¿no? Como referencia, simplemente para que tengan orden de magnitud, Antamina produce 400.000 toneladas métricas finas de cobre al año, un poco más, ¿no? Entonces, con una operación de esa magnitud, de ese tamaño, más que se podía sustentar este incremento de la producción a nivel mundial, ¿no? Estas cifras implican que en estos 50 años la producción de cobre de las minas de cobre del mundo creció en promedio 2.4% cada año, ¿no? Evidentemente el crecimiento no ha sido, digamos, homogéneo todos los años. Han habido periodos donde se crecía más rápidamente y periodos donde ocurría lo contrario, ¿no? En la década de los 70, la producción de las minas de cobre aumentó un poco más de 1.5 millones de toneladas, pasó de 6.2 millones a 7.7, ¿no? O sea, 1.5 millones más o menos, que si lo dimos en 10 años nos da 154.000 toneladas al año, ¿no? Más o menos. O sea, en esos 10 años la oferta mundial de cobre en el mundo se incrementó a 150.000 toneladas al año. En la década de los 80, el número o el incremento anual promedio más o menos fue parecido, 160.000 toneladas al año, ¿no? Y en la década siguiente, ya en la década de los 90, el incremento de la producción de cobre a nivel mundial se incrementó a 390.000 toneladas métricas finas al año en promedio, ¿no? La producción de las minas aumentó de 9.3 a 13.2, ¿no? Ya ahí se nota un incremento mayor, ¿no? En la siguiente década, del año 2000 al 2010, el crecimiento de la oferta, de la producción de mina a nivel mundial
fue en promedio más o menos 200.000 toneladas al año, ¿no? Pasó de 13.2 a 16.1 millones de toneladas, ¿no? Y en la última década, del 2010 al 2020, el crecimiento de la producción de minas fue mucho mayor, 450.000 toneladas métricas al año en promedio, ¿no? La oferta mundial pasó de 16.1 a 20.6, o sea, casi 4.5 millones de toneladas en 10 años, ¿no? O sea, 450.000 toneladas al año, ¿no? Más o menos lo que produce Cerro Verde en un año, más o menos, ¿no? Entonces, estas son las cifras, ¿no? Y evidentemente, detrás de esta oferta mundial existen diferentes empresas que operan en diferentes países, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que explican esta oferta, ¿no? Si agrupamos a los países por regiones, y aquí lo que he hecho es considerar solamente 4 regiones que las he seleccionado por su importancia relativa, y consolidamos la producción de los países que forman parte de estas regiones, tendríamos esta lámina, ¿no? Las 4 regiones que he seleccionado son América del Norte, o sea, Norteamérica, América del Sur, Sudamérica, Asia, que incluye a China, India y otros países del Asia, y África. Son las 4 regiones que he considerado en esta lámina, ¿no? He dejado de lado otros países, pero que en conjunto no representan un porcentaje importante, ¿no?, de la producción. Lo destacable aquí, y que vale la pena que lo haga notar, es que la evolución de la curva roja, ustedes pueden ver, la curva roja representa la evolución de la producción de Sudamérica, ¿no?, de América del Sur. En el año 70, la oferta de las minas de cobre ubicadas en América del Sur explicaba un poco menos del 15% del total de la producción a nivel mundial, 14.8, ustedes pueden ver al inicio del año 70, ¿no? Ese porcentaje en los siguientes años fue aumentando, y en el último año, en el año 2020, ese porcentaje llegó a 42%, 41.7 en el año 2020, ¿no? Dentro de esta curva está la producción de Chile y de Perú, evidentemente, ¿no?, que son los principales actores, ¿no? Pero lo interesante y que vale la pena que destaque es que la curva roja intersectó a la curva azul, que representa América del Norte, que incluye Estados Unidos, Canadá y México, pero principalmente Estados Unidos y Canadá. Y en el año 95, la producción de Sudamérica de cobre empezó a superar a Norteamérica, ¿no? Y ustedes pueden ver que la curva azul exhibe una tendencia a la baja desde, bueno, a lo largo de este periodo, ¿no?, como es de esperar o como era de esperar, ¿no? La producción de cobre de Norteamérica ascendía al 36% del total en el año 70 y disminuyó a 12% en el año 2020, ¿no? Entonces acá ustedes se dan cuenta cómo la oferta mundial de cobre se ha reubicado, y se ha trasladado de América del Norte a América del Sur, ¿no? Otra región que exhibe una tendencia creciente, pero no tan pronunciada como la de América del Sur, es China, es la de Asia, ¿no? Está China e India, ¿no? Su participación aumentó de 5% a 15% en estos 50 años, ¿no? Y por último, el caso de África es singular, ¿no?, porque en el año 70 África producía el 20% del cobre del mundo, ¿no? Pueden ver en el eje vertical, ¿no?, en la curva media morada, ¿no? Y ese porcentaje fue disminuyendo hasta el año 2000, ¿no?, paulatinamente. Y a partir de esa fecha, la producción de África ha empezado a repuntar y el año pasado llegó a casi 12%, ¿no? O sea, casi está al mismo nivel que la de Norteamérica, ¿no? Es evidente que la producción de cobre de África va a seguir aumentando, ¿no? Y la de América del Sur, o sea, de Chile y Perú, probablemente ya no pueda aumentar o no aumente tan rápidamente como lo hizo en las décadas pasadas, ¿no? Esto nos da una idea de la evolución, ¿no?, de la localización o relocalización de las operaciones mineras, de la minería de cobre en el mundo, ¿no? Si consideramos la producción de Chile y de Perú conjunta, o sea, sumamos la producción de las minas de cobre de Chile y de Perú, le expresamos esa producción como porcentaje del total de la oferta mundial de cobre, tendríamos esta gráfica, ¿no? La oferta de las minas de cobre de Chile y Perú en el año 70
representó más o menos el 15% del total de la producción. En el año 2002, más o menos, ese porcentaje llegó a 44%, ¿no? Y en el último año, en el 2020, ese porcentaje ha disminuido a 38%, ¿no? Entonces, en la actualidad, más o menos el 40% de la producción de cobre del mundo se origina o se genera en Chile y en Perú, ¿no? Son largamente los dos países más importantes en la industria minera cuprífera, ¿no? Si analizamos ahora con más detalle tanto a Chile como a Perú por separado, tendríamos esta gráfica. Por ejemplo, en el caso de Chile, la producción de las minas de cobre pasó de 700.000 toneladas, más o menos, 0.69 millones, más o menos 700.000 toneladas de cobre en el año 70, a 5.7 millones de toneladas en el año 2020, ¿no? O sea, en estos 50 años, la oferta o la producción de las minas de cobre en Chile en estos 50 años aumentó 5 millones, un poco más, 5 millones de toneladas, ¿no? Es una cantidad sumamente importante, ¿no? Y lo que es fácil observar en esta lámina es que el incremento o el incremento más significativo se produjo en la década de los 90, ¿no? En el año 1990, la producción de Chile de cobre, el contenido metálico de las minas, ascendió a 1.59 millones de toneladas. Y a fines del año 2000, o sea, 10 años después, esa cantidad aumentó a 4.6, es decir, 3 millones de toneladas más o menos se incrementaron en esta década, ¿no? Es una cantidad sumamente importante. En estos 10 años entraron en operación Escondida y Collahuasi, que son dos operaciones mineras muy importantes en Chile, ¿no? El crecimiento de la oferta de las minas de Chile en estos 50 años, más o menos 4.3%, ¿no? En promedio anual en estos 50 años, ¿no? En los años 70 y 80, 4.3, y en el 90, del 80 al 2020, 4.4. ¿no? Esos son los datos de Chile, ¿no? O sea, casi 5 millones, o aproximadamente 5 millones de toneladas métricas finas de cobre es el incremento registrado en estos 50 años, ¿no? En el caso de Perú, también se observa un incremento importante, ¿no? En el año 70, el Perú producía poco más de 200.000 toneladas de cobre fino en las minas de cobre, y esa cantidad en el año 2000 llegó a 2.2 millones más o menos, ¿no? O sea, 2.15 millones. Es decir, en estos 50 años la oferta de cobre, o de las finas de cobre de Perú, aumentó 2 millones de toneladas, ¿no? En Chile 5 y en Perú 2 millones, ¿no? En el periodo 70-2000, el incremento de la producción de cobre fue muy bajo, 334.000 toneladas, pero en el periodo 2000-2020, o sea, en los últimos 20 años, la oferta de las minas de cobre del Perú aumentó en 1.6 millones de toneladas. O sea, en los últimos 20 años se ha registrado un incremento sumamente importante en la minería de cobre del Perú, ¿no? El crecimiento promedio anual durante estos 50 años de la producción de cobre en el país, en nuestro país, está alrededor de 4.7% promedio anual. En la década en las décadas del 70 al 2000 el crecimiento fue 3.1 y del 2000 al 2020 el crecimiento ha sido 7% en promedio, ¿no? Ciertamente hay una gran diferencia todavía entre la producción que registra hoy día Perú y la que registra Chile, ¿no? En la actualidad. Si expresamos la producción de cobre de Perú como porcentaje de la producción de cobre de Chile, obtendríamos este gráfico, ¿no? En el año 70, la producción de cobre peruana representaba o era 32%, o era igual al 32% de la producción chilena, ¿no? En el año 80 ese porcentaje aumentó a 36 o 37%, 36.8, como se muestra en esta lámina, ¿no? Pero de esa fecha hasta el año 2000,
ese porcentaje fue disminuyendo paulatinamente y disminuyó de casi 37 a 12%. O sea, en el año 2000, la producción de cobre de Perú representaba 12% del valor de la producción de cobre de Chile, ¿no? Y luego, a partir del año 2000-2001, la oferta de cobre de Perú, de las minas de cobre, empezó a aumentar y en el año 2016 llegó al 44%, ¿no? Ese número, ese porcentaje. Y en el último año ya ha disminuido un poco, ha llegado a 37%, ¿no? Es evidente que las restricciones que ocasionó la pandemia para mantener las operaciones en sus niveles normales ha afectado principalmente a la producción de cobre, más a la producción de cobre de Perú que la de Chile, ¿no? Entonces, en este periodo, el periodo 70 o si quieren 80-2000, es el periodo, o estas 2 décadas, es el periodo durante el cual la minería de cobre de Chile creció de una manera muy, muy importante y la minería de cobre en Perú estuvo estancada. O sea, 2 décadas de estancamiento en la industria minera peruana en general, pero en lo que corresponde a cobre en particular, ¿no? Es lo que estamos analizando. En estos 20 años, en realidad 21 años, 79 al 2000, en 21 años, la oferta proveniente de las minas de cobre del Perú aumentó 160.000 toneladas, ¿no? O sea, en 20 años la producción pasó de 0.3 o de 0.39 a 0.55 en Perú, ¿no? Y en Chile aumentó de 1 millón a 4.6 millones, ¿no? Es decir, aproximadamente se incrementó 3,5 millones de toneladas la producción de cobre en Chile en este periodo, ¿no? Entonces, es en estos años que Chile sacó una ventaja sumamente importante, ¿no? En lo que corresponde a producción de cobre, en comparación con lo que ocurrió en nuestro país, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces son varios años de retraso, ¿no? En el desarrollo de la industria minera, de minería de cobre en nuestro país, ¿no? Que explica las diferencias que existen entre la producción chilena y la producción peruana en la actualidad, ¿no? Veamos ahora las empresas más importantes en ambos países, ¿no? Aquí hemos seleccionado a un grupo de empresas, no hemos considerado a todas, ¿no? Hemos considerado a las más importantes, ¿no? Digamos a las 5 más importantes en términos de producción en cada país, ¿no? En Chile, esas 5 empresas son Codelco, Escondida, Collahuasi, Antofagasta y Anglo American Sur, ¿no? La producción de Codelco o de cada una de estas empresas del año 2020 y 2019 se muestra en este cuadro, ¿no? En el año 2020, la producción de Codelco superó ligeramente 1.6 millones de toneladas, ¿no? Y la de Escondida, 1.18 millones de toneladas, más o menos, ¿no? ¿Okay? Ustedes pueden ver que la producción tanto de Codelco como de Escondida del año 20 es mayor o muy parecida al año 19. Sí, o sea, estas empresas no fueron impactadas por su producción, no fue impactada por las restricciones que se impuso para contener la propagación del coronavirus, ¿no? Tanto en Perú como en Chile, ¿no? La tercera empresa, Collahuasi, también ustedes observan que su producción del año 2020 aumentó de 565.000 toneladas en el año 19 a 629.000 en el año 2020, ¿no? Antofagasta sí registra una ligera caída en su producción en el año 2020, ¿no? Está por debajo de las 700.000 toneladas. Y Anglo American Sur también registra una ligera caída, ¿no? Estas 5 empresas que operan en Chile, ¿no? Porque no son de capital chileno todas, ¿no? En el año 2020 produjeron en conjunto 4.5 millones de toneladas de cobre fino, 4.5. La producción total de Chile llegó a 5.7 millones, ¿no? Es decir, estas 5 empresas representan aproximadamente el 80% del total de la producción. O sea, explican el 80%, 79% del total de la producción en Chile, ¿ya? En el año 2019 ese porcentaje fue 77%. Entonces, estos son largamente las empresas que operan en Chile más importantes en términos de producción, ¿no?
En el caso de Perú, las empresas que hemos seleccionado son Sauder Perú, Antamina, Cerro Verde, Las Bambas y Constancia, ¿no? De Hudbay, ¿no? Vale la pena que le haga notar que en realidad en el ranking deberíamos haber incluido a Antapacay, de empresa de propiedad de Glencore, y Chinalco, ¿no? Toromocho. Pero lamentablemente ambas empresas no tienen, no se dispone de información pública. Recuerden que todo este trabajo, este análisis se ha hecho con data pública, ¿no? Que sale de fuentes públicas. Entonces, lamentablemente no es posible, no ha sido posible tener información para analizar el desempeño de estas empresas, ¿no? Por eso las hemos excluido, ¿no? Pero deberían, en términos de producción, haber sido consideradas en este ranking, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, en el año 2020, la empresa que produjo más cobre fue Sauder Perú, con sus yacimientos de Cuajone y Toquepala, con 424.000 toneladas. 424.000 toneladas, ¿no? Antamina en segundo, bueno, estuvo Cerro Verde en segundo lugar, 396.000, y Antamina en tercer lugar con 388.000. Las Bambas, 313.000, y Constancia, 73.000, ¿no? A diferencia de lo ocurrido en Chile, ustedes ven que la producción del año 2020 fue parecida o ligeramente mayor a la del 2019. En el caso de Perú, la producción de cobre de estas 5 empresas y el total de las empresas disminuyó, ¿no? En el año 2020, la producción de estas 5 empresas llegó aproximadamente a representar 1.6 millones de toneladas, 1.59, y el año anterior esa cantidad llegó a 1.84, ¿no? Si lo expresamos, ese monto como porcentaje del total de la oferta de la producción de las minas de cobre del Perú, o sea, incluyendo a Antapacay, a Chinalco y a otras, ¿no? Estas 5 empresas producen el 74% del cobre que se produce en el Perú en el año 2020, y en el año 19 ese porcentaje llegó a 75, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son las empresas seleccionadas, ¿no? Y con estas empresas, con la data de estas empresas que es pública, vamos a analizar su desempeño, ¿no? El desempeño no solo de producción, sino desempeño financiero, ¿no? Que es donde no se posee data de estas empresas que les he mencionado, Chinalco y Antapacay. Por lo menos yo no la he podido identificar, ¿no? Muy bien. En el año pasado, 2020, los ingresos de estas empresas consideradas seleccionadas, para el caso de Chile, los ingresos aumentaron 11%, ¿no? De 30.000 millones a 33.000 millones, más o menos, de dólares, ¿no? Y las utilidades, en el caso de Perú, las ventas de estas 5 empresas disminuyó 9%, de 11.7 a 10.7, ¿no? O sea, las ventas en el caso de las empresas, para el caso que operan en el Perú, disminuyó 9%. Los ingresos en Chile 11 y en Perú cayeron 9. Las utilidades de estas 5 empresas seleccionadas para el caso de Chile se incrementaron 66% en el año 2020, ¿no? Y en el caso de Perú disminuyeron 30%, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas que producen cobre en el Perú, el año 2020 fue un año relativamente malo. Sus ingresos cayeron y sus utilidades disminuyeron más que lo que cayeron sus ventas, ¿no? ¿Ok? En el caso de las empresas chilenas, que operan en Chile, las utilidades aumentaron más de lo que se incrementaron los ingresos, ¿no? Entonces su rentabilidad aumentó, ¿no? Eso es lo que uno puede rápidamente inferir o concluir, ¿no? Veamos ahora, hagamos un análisis un poco más, digamos, más minucioso, si ustedes quieren, ¿no? ¿Ya? ¿Okay? El EBITDA es un indicador, es un indicador, es una variable que se calcula, que se expresa en moneda, está expresado acá en dólares, ¿no? Y que representa la generación de flujo operativo que tiene la empresa, ¿no? Que genera la empresa,
en un año determinado, ¿no? EBITDA es igual a utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿no? Okay, entonces, este indicador, el EBITDA, es muy importante porque en la medida que una empresa genere más EBITDA, sin duda va a tender a ser más rentable y a generar más recursos que van a permitir mantener su crecimiento o sostener su crecimiento con mayor facilidad, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es el EBITDA, pero no expresado en, digamos, en cantidad, en millones de dólares, sino es el EBITDA que las empresas generan por cada tonelada de cobre fino producido. Es decir, el EBITDA dividido entre la producción de cobre, ¿no? Para tener una idea del EBITDA que se genera con cada tonelada de cobre fino producida, ¿no? La curva roja es el EBITDA por tonelada métrica fina de cobre para las empresas que operan en el Perú, las 5 empresas que operan en el Perú. Y la curva azul es el indicador correspondiente a las 5 empresas que hemos seleccionado y que operan en Chile, empresas que producen cobre. Es evidente que la curva roja todos los años está por encima de la curva azul, ¿no? Entonces, significa que en el caso de las empresas que operan en el Perú y que producen cobre, han generado en promedio, más EBITDA por cada tonelada métrica producida, ¿no? En el año 2020, prácticamente ese número esa diferencia se ha achicado, más o menos están en $3.500 la tonelada, $3.500 de EBITDA por tonelada métrica fina producida, ¿no? Ese es un número importante, ¿no? Porque es un indicador de la capacidad de generación de flujos de la operación, ¿no? Es evidente que en minería, en general, y en la minería de cobre en particular, el precio es un factor fundamental, ¿no? Que hace que los resultados mejoren cuando el precio sube de manera importante y que los resultados empeoren cuando ocurre lo contrario, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es el precio promedio del cobre de cada año, ¿no? En el año 2020, el precio promedio del cobre a nivel mundial en ese año ascendió a $6.181 la tonelada de cobre, ¿no? Entonces, el precio promedio es 6.181 y en las empresas cupríferas que operan en el Perú, el EBITDA por tonelada ascendió a 3.573 y en caso de las empresas que operan en Chile a 3.356, ¿no? Entonces, eso nos da una idea, ¿no? Curiosamente, acá uno puede concluir que el EBITDA por tonelada métrica producida es aproximadamente igual, un poco mayor al 50% del precio, ¿no? Y eso es un número importante que vale la pena registrar, ¿no? O sea, acá tenemos los niveles en cantidad de dólares por tonelada de EBITDA y el precio. Si expresamos el EBITDA como porcentaje del precio, ¿no? El precio que en promedio se registró en cada año, tendríamos la siguiente gráfica. La curva roja representa el EBITDA por tonelada métrica fina de cobre producido por las empresas que operan en el Perú, pero expresado como porcentaje del precio promedio del año, ¿no? Y la curva azul representa lo mismo, pero para las empresas que operan en Chile, ¿no? Entonces, en el último año, en el año 2020, el EBITDA por tonelada métrica de cobre producido por las 5 empresas consideradas en el Perú ascendió aproximadamente a 58% del precio, ¿no? ¿Okay? Ese es un porcentaje sumamente importante, ¿no? Y en el caso de las empresas que operan en Chile, 54%, ¿no? Vale la pena que se den cuenta que ese porcentaje en años anteriores incluso fue mayor, ¿no? En los años 18, en el año 2014, ¿no? En el caso de las empresas que operan en el Perú, ¿no? Igual en el caso de las empresas que operan en Chile, 54% es el porcentaje más elevado, ¿no? En este periodo en estudio, ¿no?
Pero en el caso de las empresas que operan en Perú, 57.8 no es el porcentaje más elevado. Ese porcentaje se registró en el año 2014, ¿no? Que el porcentaje fue sumamente elevado, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de ya un indicador de que sin duda se va a reflejar en la rentabilidad, ¿no?, de las empresas, ¿no? Uno tiende a pensar que en la medida que se genere más EBITDA, la empresa tiende a ser más rentable, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Pero en minería, y vale la pena que lo resalte, no solamente hace falta tener buenos flujos operativos o generar buenos flujos operativos, o sea, tener una buena gestión de costos y tener buenos resultados, buenas utilidades, ¿no?, sino también hace falta tener una adecuada administración de los activos, ¿no?, el uso de los activos. Entonces la pregunta es, estas empresas, ¿cuánto de activos requieren para producir una tonelada de cobre, ¿no? Porque en la medida que se requiera más activos para producir una tonelada de cobre, sin duda se va a requerir generar más EBITDA para mantener una rentabilidad elevada, ¿no? Entonces, un componente importante de la rentabilidad es este indicador, ¿no? Pero otro componente importante es la cantidad de activos o de inversiones que tienen que hacer para generar los flujos, ¿no? Entonces, es el otro indicador que yo quisiera complementar a este para luego hacer un análisis conjunto, ¿no? Acá tenemos el monto de activos que se requiere o que tienen en promedio las empresas por cada tonelada métrica fina de cobre producido, ¿no? ¿Okay? Esto es un indicador interesante, ¿no? En el año 2020, por ejemplo, las empresas, 5 empresas chilenas consideradas en el análisis, para producir una tonelada de cobre, estas empresas emplearon más o menos $19,000 de activos, ¿no? O sea, para producir una tonelada de cobre requerían más o menos $19,000 de activos, ¿no? ¿Okay? Y en el caso de Perú, de las empresas que operan en Perú, $21,000, ¿no? ¿Okay? La curva roja representa el monto de los activos de las empresas por cada tonelada métrica fina producida, para el caso de Perú, y la azul para el caso de Chile, ¿no? Una revisión rápida de esta evolución de la curva roja nos muestra que en el caso de las empresas que operan en el Perú, la tendencia al alza es más evidente en el caso de las empresas que operan en Chile, ¿no? Si consideramos el caso de las empresas que operan en Chile, veríamos que en el año 2012, la curva azul en el año 2012 estaba ligeramente por encima de los $15,000, ¿no? Y en el año 2020 ese monto estaba alrededor de los $19,000, ¿no? O sea, más o menos de $15,000 o $16,000 a $19,000 en Chile, ¿no? Eso es lo que ha aumentado, ¿no?, el monto de activos requeridos para producir una tonelada de cobre, ¿no? Pero en el caso de Perú, ustedes pueden ver en el año 2012, para producir una tonelada de cobre, se requería o se usaba o se empleó un poco más de $10,000 por tonelada. Y en el año 2020 ese monto aumentó a $21,000, ¿no? O sea, casi se duplicaba. Entonces, el uso de activos en las empresas mineras que operan en el Perú se ha incrementado de manera importante, ¿no? Un año que vale la pena destacar, porque es evidente en esta gráfica, que es el año 2015, en el caso de las empresas que operan en el Perú, ¿no? En ese año ingresó ya la etapa operativa, casi al final del año, las Bambas, ¿no? Y como consecuencia de ello, al tener una producción muy baja las Bambas en ese año, el monto de activos por tonelada métrica producida se incrementó, ¿no? Pero una vez que las Bambas ya empezó a producir al año 2016, ¿no?, ya un año completo de producción, ustedes observan que en el año 2016, en el caso de las empresas que operan en el Perú, el total de activos por tonelada métrica fina producida estaba alrededor de $16,000 más o menos, ¿no?, que aproximadamente parecido al monto de promedio de las empresas que operan en Chile, ¿no? Entonces, ese es un dato importante, ¿no? En la medida que se use más activos para producir una tonelada,
sin duda la rentabilidad de las empresas va a tender a ver afectada en la medida que no se incremente los flujos operativos o los resultados, ¿no? Las utilidades, ¿no? Y esa es la parte final de esta presentación, en la que queremos a continuación analizar. Si quisiéramos ahora comparar el EBITDA por tonelada métrica fina producida como porcentaje del precio y los activos por tonelada métrica fina producida, tendríamos un gráfico como este, ¿no? En el eje vertical cuantificamos cuántos dólares se requiere para producir una tonelada, y en el eje horizontal medimos cuánto EBITDA genera la operación por tonelada producida, pero expresada como porcentaje del precio, ¿ya? O sea, no en dinero, sino como porcentaje del precio, ¿no? Entonces acá tenemos 4 cuadrantes, en realidad es arbitrario, podrían haber más, yo lo dividí en 4 simplemente para ilustrar la presentación, ¿no? El cuadrante que es ideal para cualquier empresa es el cuadrante 1, bueno, acá denotado con 1 en romano. ¿Por qué? Porque es el cuadrante en donde el uso de activos para producir una tonelada es relativamente bajo y el EBITDA como porcentaje del precio y por tonelada producida es alto, ¿no? Es el escenario ideal, ¿no? O sea, una empresa que genera más EBITDA por tonelada métrica producida y usa menos activos va a tender a ser más rentable y va a crear más valor económico, ¿no? Entonces ese es el cuadrante ideal, es el cuadrante donde a las empresas les gustaría estar, ¿no? No siempre se puede estar, ¿no? Pero es el cuadrante ideal. Un segundo cuadrante es donde el EBITDA es alto, pero se requieren más activos, se requiere emplear más activos para generar ese EBITDA, ¿no? Entonces, por alguna razón, se requiere hacer inversiones adicionales para generar un EBITDA igualmente alto, ¿no? El escenario siguiente sería uno donde el EBITDA es bajo y el uso de activos también es bajo, ¿no? Digamos, una situación en la cual la rentabilidad probablemente no sea muy elevada, ¿no? Pero el escenario probablemente menos favorable para cualquier empresa es uno en el cual el EBITDA es bajo y se tiene que usar, o hay un uso intensivo, un alto uso de activos para generar ese EBITDA, ¿no? Sería el cuadrante 4, ¿no? Sería el cuadrante donde la situación económica sería más desfavorable, ¿no? Muy bien. Sí, después respondemos a las preguntas, sí, ¿ya? Entonces, tenemos acá estos 4 cuadrantes y tenemos la data de las 10 empresas que hemos considerado, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que hacemos acá es, para cada empresa, calculamos los activos por tonelada métrica producida versus el EBITDA por tonelada métrica, ¿no? Pero expresada como porcentaje del precio, ¿no? De cada año, ¿no? Pero acá tenemos no un año, sino tenemos el promedio de los últimos 10 años, 2011-2020. O sea, no tenemos data de un año, tenemos data de 10 años en promedio, ¿no? Entonces acá tenemos en el eje horizontal, como lo hemos mencionado, EBITDA por tonelada métrica de cobre, expresada como porcentaje del precio, y en el eje vertical, activos por tonelada métrica, ¿no? Yo arbitrariamente he dividido acá los cuadrantes, ¿no? 50 significa que de esta línea al lado derecho, significa que el EBITDA por tonelada métrica de cobre producida es más del 50% del precio, ¿no? Que es un porcentaje bien elevado, ¿no? O sea, más de la mitad del precio promedio es EBITDA, ¿no? Tenemos un tramo entre 30 y 50 donde el EBITDA es un poco más bajo, ¿no? Y un tramo entre 10 y 30 donde ya el EBITDA es bajo, ¿no? Y tres niveles de uso de activos, ¿no? Entre 0 y 15.000, entre 15.000 y 30.000, y 30.000 y 45.000, ¿no? O sea, 3 niveles de uso de activos, ¿no? Intuitivamente uno tiende a pensar que las empresas más atractivas están ubicadas aquí, pues porque tienen un alto EBITDA por tonelada métrica de cobre fino producido como porcentaje del precio, que va entre 50 y 70%, y usan en promedio o emplean menos de $15.000 por cada tonelada métrica de cobre producido, ¿no? Estas son las 4 empresas que intuitivamente uno tiende a pensar que tienen operaciones más atractivas, ¿no?
¿Cuáles son esas 4 operaciones? Antamina, Escondida, Collahuasi y Sao del Perú. ¿Ya? Esas son las 4 operaciones cupríferas en las cuales el EBITDA promedio, 10 años, del 2011 al 2020, el EBITDA promedio por tonelada métrica producida ha estado por encima del 50% del precio, y para producir el cobre que han producido en este periodo han empleado menos de $15,000 por tonelada métrica, ¿no?, producida. Son las 4 operaciones que exhiben estos indicadores más atractivos, ¿no? ¿Okay? Las Bambas es el caso de una empresa que sí, que tiene un EBITDA como porcentaje de precio elevado, ¿no?, pero que ha invertido o tiene o emplea por cada tonelada métrica de cobre producido mucho más activos, ¿no? Más de $30,000, ¿no? Sin duda eso afecta su rentabilidad, ¿no? O sea, para producir una tonelada de cobre emplea más activos en promedio que los que emplean Antamina, Sauder, Escondida o Collahuasi, ¿no? Ciertamente esto tiene una explicación, ¿no? Las Bambas es una operación más moderna, ¿no?, donde los costos ya de desarrollo y construcción de minas son mucho más elevados de los que existían hace algunos años, ¿no?, con operaciones más antiguas como Antamina, Escondida, Sao del Perú, ¿no? Pero como quiera que sea, eso afecta el resultado de la empresa, ¿no? Luego tenemos al caso de Antofagasta Minerals, ¿no?, que es empresa de capital chileno, ¿no?, que está con un EBITDA alrededor del 50% del precio, ¿no?, y con un monto de activos por tonelada producida por encima de los 15,000, ¿no? Y tenemos Cerro Verde, ¿no?, con un EBITDA ligeramente más bajo que el de Antofagasta, pero con una inversión por tonelada de cobre producido ligeramente menor que la de Antofagasta, ¿no? Tenemos Constancia, Constancia con un EBITDA un poco más bajo, Codelco y Anglo American Sur, ¿no? ¿Okay? Vale la pena que les, con respecto al caso de Codelco, ¿no?, vale la pena que les mencione que la razón por la cual Codelco, no digo que sea la única razón, pero una de las razones por las cuales Codelco registra un EBITDA como porcentaje por tonelada, como porcentaje de precio menor, es porque Codelco está, digamos, hay una ley, ¿no?, la ley 13196, todavía vigente, que obliga a Codelco a entregar al Estado chileno el 10% de sus ingresos, ¿no? Y eso es un gasto, ¿no? Ciertamente un análisis un poco más fino sería excluir esa obligación, ¿no?, generada artificialmente, ¿no?, porque no es un gasto que proviene de la operación, es un gasto generado por una ley, ¿no? Pero no se ha hecho, no lo he hecho, y por lo tanto les hago esta salvedad porque sin duda Codelco tiene buenos yacimientos, y si les excluyéramos este impuesto, probablemente sus resultados sean distintos, ¿no? ¿Ok? Para concluir, la rentabilidad patrimonial se obtiene dividiendo la utilidad del año entre el capital que han invertido los accionistas, o sea, el patrimonio de los accionistas, ¿no? O sea, es un cociente muy simple, ¿no? Utilidad sobre patrimonio, ¿no? O sea, es la rentabilidad del capital de los accionistas, ¿no? Acá tenemos la evolución de esa rentabilidad promedio de las 5 empresas que operan en Chile y de las 5 empresas que operan en el Perú, ¿no? La curva roja representa a las empresas que operan en el Perú y la curva azul representa a las empresas que operan en Chile, ¿okay? En el año 2020, la rentabilidad promedio de las empresas que operan en Chile superó el 16%, en el caso de Perú, 9%, ¿no? Y ustedes observan que la rentabilidad del 2020 disminuyó respecto al 2019, sin duda, como consecuencia, en gran medida, generada por las restricciones que se impusieron a las empresas mineras para contener la propagación del coronavirus, ¿no? Y que se tradujo en una reducción de la producción de cobre, ¿no? Pero
Si excluyéramos el año 2020, yo diría que diríamos que el resto de años la curva roja ha estado por encima de la curva azul, ¿no? ¿Okay? Entonces, una primera conclusión es que estas 5 operaciones cupríferas que operan en el Perú han sido, en promedio, ligeramente más rentables que las operaciones cupríferas o operaciones mineras de cobre de Chile, ¿no? Que hemos considerado en el análisis, ¿no? Los promedios de los últimos 5 años, en total de las empresas, las 10 empresas peruanas que operan en Perú, en Chile, 11%, 11.4%, en Perú 12% y en Chile 11%, ¿no? Ese promedio de los últimos 5 años, ¿no? ¿Okay? ¿Qué se entiende por creación de valor? ¿No? Entonces, una empresa crea valor cuando el retorno que obtienen los accionistas, o sea, digamos, esta tasa de rentabilidad, ¿no? 11% en promedio, si ustedes quieren, o 12 o 11, el número que finalmente se obtenga. Cuando la tasa de retorno de los accionistas es al menos igual, pero es igual o mayor a su costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad es la tasa de rentabilidad que el accionista debería recibir, teniendo en cuenta o para recompensarlo por el riesgo que está asumiendo, ¿no? Entonces, si a la utilidad neta, que es un resultado que se obtiene, es un dato que se obtiene del estado de resultados de la empresa, y el patrimonio, que es otro dato que se obtiene del balance en la empresa, los dividimos, obtenemos el retorno patrimonial, que es el número que hemos mostrado en la lámina anterior, ¿no? 11 en promedio en estas empresas. Y en cada empresa tiene que haber un costo de oportunidad, ¿no? Que se tiene que cuantificar, a veces con algo más de dificultad que en un caso que en otro, ¿no? Pero finalmente el costo de oportunidad tiene 2 componentes, una tasa libre de riesgo y una prima por riesgo, ¿no? Mientras más riesgosa sea la empresa, mayor será el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, el retorno patrimonial, o sea, utilidad sobre el patrimonio, debe ser mayor o al menos igual al costo de oportunidad, ¿no? Entonces, si restamos ambos porcentajes, ¿no? Nos da una diferencia, y esa diferencia, que esperamos que sea positiva, la multiplicamos por el patrimonio, o sea, el capital invertido por los accionistas, nos da el EVA, ¿no? Esa es la forma más simple de calcular el EVA, ¿no? Una empresa crea valor cuando el retorno patrimonial supera el costo de oportunidad del accionista, ¿no? ¿Okay? Los costos de oportunidad, como les comenté, hay que cuantificarlos, a veces con un poco más de esfuerzo que en otros casos, pero con data pública uno puede tener unas cifras aproximadas, ¿no? Por ejemplo, con data de empresas listadas en las bolsas de Estados Unidos, podríamos decir que el costo de oportunidad de las empresas, como se muestra en esta tabla, de las empresas entre las cuales están las cupríferas que producen metales, o sea, minería metálica, que está en la línea que dice 30, el costo de oportunidad promedio 8.7, ¿no? Promedio, ¿no? Es el promedio de estas 92 empresas que tienen data, ¿no? Y en metales preciosos ese costo de oportunidad está en 9.4, ¿no? Bueno, este es un dato, bueno, ya está un poco, tiene un año de antigüedad, probablemente habría que actualizarlo, pero nos da una idea de los órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, cada empresa tiene que tener su costo de oportunidad, que nosotros lo estimamos de la manera, digamos, más adecuada posible, con la data pública que disponemos, ¿no? Y calculamos el EVA, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tenemos, en este gráfico, el EVA, calculado para cada empresa. En el eje vertical lo medimos el EVA, y en el eje horizontal medimos la rentabilidad patrimonial, ¿no? ¿Okay? Simplemente para ilustrarles el análisis que vamos a hacer, ¿no? En el eje horizontal está rentabilidad patrimonial, el retorno del capital del accionista, y en el eje vertical la creación de valor económico, ¿no? Aquí he escogido como ejemplo, para tenerlo como referencia del cálculo, el año 2019, debido a que el 2020, para el caso de las empresas que operan en Perú, fue un año peculiar, ¿no? Que estaba impactado por la pandemia, ¿no? No tanto así en Chile, ¿no? Entonces, por eso he escogido 19 para tener un año un poco más normal, entre comillas, ¿no? Entonces, acá tenemos, en el eje vertical medimos el EVA y en el eje horizontal medimos la rentabilidad patrimonial, ¿no? Entonces, ustedes ven acá que la empresa Antamina, en el año 2019, es la que registró el mayor EVA y la mayor rentabilidad. Luego está Collahuasi, luego está Antofagasta Minerals, luego está Escondida,
luego está Sauder Perú, ¿no? En ese orden. Todos con EVA positivo, ¿no? Están por encima de la línea de cero, ¿no? Pero ya con un EVA por debajo debajo de la línea cero tenemos a Constancia, a Cerro Verde, a Anglo American Sur, a Las Bambas y a Codelco, ¿no? ¿Okay? Con los costos de oportunidad que hemos estimado de la forma más adecuada posible, ¿no? Entonces, en esta lámina corroboramos que justamente Antamina, Collahuasi, Escondida y Sauder se encuentran entre las empresas que han creado más valor económico, ¿no? En el año 2019, ¿no? Si hacemos esto mismo, pero para los últimos 10 años, ¿no? Como lo hicimos en el gráfico anterior, cuando comparábamos activos por tonelada métrica de cobre y EBITDA por tonelada métrica de cobre producido como porcentaje del precio, si hacemos lo mismo, pero ahora en promedio para los últimos 10 años, tendríamos este gráfico. Este es promedio de 10 años, ¿no? El número que está dentro del círculo o, digamos, relacionado con el tamaño del círculo corresponde a la producción de cobre promedio del periodo 2011-2020 de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, la empresa que en promedio en estos 10 años ha creado más valor económico es aquella que se ubica, digamos, más hacia arriba, ¿no? Es la que está más hacia arriba, porque es la que verticalmente está con el EVA más alto, ¿no? Entonces, es evidente que esa empresa es la que tiene el círculo verde, ¿no? Y esa empresa, su producción promedio superó el 1.000.000 de toneladas, o sea, 1.09 millones de toneladas de cobre fino producido en promedio en estos 20 años, estos 10 años, perdón, ¿no? Esa empresa es Escondida, ¿no? Escondida es la empresa, por su tamaño, por la cantidad de cobre que produce, la que ha creado más valor económico en este periodo, en estos 10 años, ¿no? En segundo lugar, aunque ya no es tan claro, ¿no? Pero horizontalmente uno mira qué círculo está por encima o bien a continuación del círculo verde, y mira visualmente ese círculo es el amarillo, ¿no? El círculo amarillo corresponde a Collahuasi, a Doña Inés de Collahuasi, ¿no? Que es una empresa que opera en Chile, cuya producción promedio de estos 10 años más o menos ascendió a 675.000 toneladas de cobre fino. Y en tercer lugar, en este ranking está Antamina, que es la empresa representada por el círculo rojo, ¿no? Y que ha creado mucho valor económico, pero ha producido 424.000 toneladas de cobre en promedio, ¿no? Entonces, Antamina es una operación muy atractiva, pero en general ha creado un poco menos de valor económico que Collahuasi y Escondida porque es más pequeña, porque produce menos cobre, ¿no? Entonces, pero que tiene activos muy atractivos, ¿no? Es una operación muy atractiva, ¿no? Ese es el orden: Escondida, Collahuasi, Antamina. Cuarto lugar, Antofagasta Minerals, ¿no? En términos de creación de valor, ¿no? En quinto lugar está Sauder Perú, ¿no? Que es un poco más pequeño, no, largamente más pequeño que Antofagasta, ¿no? En términos del total de activos que tiene, ¿no? Luego está Cerro Verde, luego está Anglo American Sur, ¿no? Y luego está Constancia, ¿no? En términos de creación de valor. Luego sigue Las Bambas y en último lugar está Codelco, ¿no? Y aquí nuevamente les hago la salvedad, o les reitero lo dicho hace un momento, ¿no? Que los resultados de Codelco, desde el punto de vista financiero, en términos comparativos, no resultan, digamos, mejores que las otras empresas, incluso en muchos casos son peores, pero una razón fundamental o importante es la existencia de esta ley 13196, que obliga a considerar como parte de sus gastos operativos a Codelco el 10% de sus ingresos, ¿no? Que tienen que ser entregados al Estado chileno. ¿Ok? Entonces, esto nos da una idea del desempeño de las empresas cupríferas más importantes de Perú y Chile, ¿no? Y para completar la explicación, acá tenemos la creación de valor
de los últimos 10 años de estas empresas en conjunto en Perú y en Chile. La barra celeste representa la creación de valor de las empresas que operan en Chile y la barra roja la creación de valor de las empresas que operan en el Perú, ¿no? El año 2015 y 2016 observan que las barras están por debajo de cero, o sea, el EVA fue negativo, ¿no? Son 2 años malos, tanto en Perú como en Chile. Pero es evidente que, digamos, si sumáramos los EVAs, digamos, simplemente sumamos algebraicamente los EVAs de todos los años, tendríamos que la suma de las cantidades que están detrás de la barra celeste es mayor que la de las barras rojas, ¿no? La suma del EVA de las empresas que operan en Chile en estos 10 años ascendió a 17 mil millones de dólares, y en el caso de Perú, 7 mil millones de dólares, ¿no? Y los costos de oportunidad empleados en el análisis ha fluctuado entre 9 y 11%, ¿no? Cada empresa tiene su respectivo costo de oportunidad, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que yo había preparado, ¿no? Es evidente que estas son importantes operaciones mineras a nivel mundial. Son unidades mineras muy importantes en el Perú. Ellas son muy atractivas, son rentables y creadoras de valor. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Sí, de nada. Ahora, bueno, les damos unos minutos para que puedan plantear sus preguntas. Sí, creo que habían preguntas, habían enviado preguntas en el chat. Sí, tenemos ¿no? algunas preguntas. Sí, también quería aprovechar en pedirles que por favor nos ayuden con el llenado de la encuesta. Esta información va a ser muy valiosa para nosotros. ¿Sí? Entonces, hay algunas preguntas. Alamiro Liñán hace, no sé si es un comentario, pero no podría Alamiro Liñán es del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Sí. Activar su micrófono y hacer su pregunta. O si no, tú la lees, Tommy Moreluz. Sí, lo que pasa es que... Está sin micrófono. está sin micrófono. Ya, entonces de repente si puede escribir bien la pregunta porque no se entendía muy bien porque decía, no aparecen los datos de Perú, no sé a qué se refería. Mientras Alamiro va escribiendo su pregunta, pasamos a la pregunta de Johnny Mayandía. Dice, doctor Plialé, ¿no sería mejor un indicador de activos por tonelada métrica, considerando la producción esperada durante la vida útil de la mina? ¿No sería mejor un indicador de activos por tonelada? Pero en realidad, ese indicador es usado, mira. Aquí estamos usando el activos por tonelada métrica fina producida, ¿no? Claro, estamos usando el del año, ¿no? En este caso, el promedio de los últimos 10 años, ¿no? O sea, activos por tonelada métrica fina producida, ¿no? Y abajo EBITDA por tonelada métrica fina producida, pero no en dinero, sino como porcentaje de precio, porque nos da una idea de la capacidad, porque si el precio sube, el monto del EBITDA va a aumentar en cantidad de dinero, ¿no? Entonces, el porcentaje, el dato más importante es qué porcentaje del precio es ese EBITDA, ¿no? ¿Ya? Pero no sé si eso aclara tu pregunta. Claro, hacerlo a lo largo de la vida útil de la mina es algo que se puede hacer, ¿no? Pero sería mirar hacia adelante. Acá estamos mirando hacia atrás el resultado, la creación de valor del año anterior, ¿no? El retorno que vienen obteniendo ya en la vida real, ¿no? No que van a obtener, sino el que han obtenido. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ok. Otra pregunta. Dice, ¿qué podríamos esperar al futuro de la brecha con Chile a partir de la data mostrada y de la situación antiminera actual, debe ser, ¿no? Bueno, digamos, hagamos por un momento una abstracción de la situación que viene ocurriendo o que enfrenta nuestro país. Y si analizamos el potencial geológico, los yacimientos o los proyectos que están disponibles en nuestro país, dentro de la cartera de proyectos conocida, ¿no? De lo ya conocido, tranquilamente el Perú podría incorporar o añadir a su producción de cobre
unos 3 millones de toneladas más, ¿no? En los próximos años, ¿no? Ese es el potencial que uno podría cuantificar en términos de tonelada de cobre, ¿no? 3 millones más, ¿no? Es con lo que hoy conocemos, ¿no? Y 3 millones que sumados a los 2 millones 2 millones y medio, ¿no? Que ya el Perú produce, podríamos aproximarnos a los 5.5 millones, ¿no? Que es la cantidad de cobre que hoy produce Chile, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Chile va a seguir produciendo lo mismo que produce el día de hoy? ¿No? Sin duda, Chile tiene igualmente proyectos por delante, por desarrollar, ¿no? Pero también tiene un desafío importante, ¿no? Que tiene que ser grandes inversiones, como lo viene haciendo Codelco para mantener su capacidad de producción, ¿no? Porque tiene yacimientos un tanto ya antiguos, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Chuquicamata, ¿no? Que ha tenido que hacer una significativa inversión, ¿no? Para digamos, pasar a tener una operación subterránea, ¿no? Luego de haber explotado una operación superficial por muchas muchas décadas, ¿no? Entonces, como término de potencial geológico y de proyectos conocidos, Perú tiene tendría un futuro muy expectante, pero el tema, digamos, político y social es el principal escollo, ¿no? Es el gran escollo que tiene, lo que enfrenta la minería en el Perú hoy día. Yeah. Después hay otra pregunta de Johnny Mayandia que dice, muy interesante la presentación y el análisis realizado. Quería saber si la tasa de referencia de costo de oportunidad en Estados Unidos se ajustó por el riesgo país. Buena pregunta. No, porque... bueno, es que en realidad es una interesante pregunta, Johnny. En realidad, a pesar de la situación tan difícil que enfrenta nuestro país, paradójicamente el riesgo país todavía sigue siendo bajo, ¿no? En América del Sur o en América Latina, los dos países que tienen menor riesgo país son Chile y Perú, con menos de 2%, o sea, menos de 2%, o sea, 1.7, 1.8, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Todavía, el riesgo país es bajo, ¿no? Entonces, los costos de oportunidad que se han empleado para las empresas analizadas están alineados con los costos de oportunidad de las operaciones cupríferas a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Claro que si quisiéramos ser un poco más exigentes ahora, claro, tendríamos que subir el costo de oportunidad y eso va a ocasionar que la creación de valor se vea afectada negativamente, ¿no? Porque el costo de oportunidad va a ser mayor, ¿no? ¿Ya? Ok, después Alamiro Liñán indica si es que los datos de producción de las 5 empresas, dice, los datos de producción de las 5 empresas peruanas no apareció durante la explicación. No, sí apareció. La producción, el dato de la producción sí es público. Lo que no es público son los datos financieros, que no para Antapacay, ¿no? Pero de producción aquí está. Ahí está, mira. Estado del Perú, Antamina, Cerro Verde, Las Bambas, Constancia. Esa es la producción de cobre el año 2020, ¿no? En miles de toneladas de cobre fino, ¿no? Ya. Después, Francia. Es data del ministerio, ¿no? Es data del ministerio. Es data... Sí. Pues Fran Sánchez dice, buenas noches, ¿cómo va Chile versus Perú en el C1? Buena pregunta. Yo creo que Perú tiene costos más bajos, ¿no? Y una forma de corroborar ello es esta curva, de corroborar ello, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje del precio es el EBITDA, ¿no? Porque recuerda, EBITDA es utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es aproximadamente el cash cost. No es igual al cash cost, ¿no? ¿Ya? Pero debe estar correlacionado positivamente con el cash cost, ¿no? Ya que tenemos el EBITDA, expresado como el EBITDA como cantidad de dinero, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos el EBITDA expresado como porcentaje del precio, ¿no? ¿Okay? Entonces,
intuitivamente uno mirando esta gráfica diría, bueno, en Perú pues las operaciones en promedio serán más pequeñas que las chilenas, pero tienen costos más bajos, ¿no? Uh-huh. Ligeramente más bajos. Okay. Después, Armando Gallegos pregunta, muy interesante el análisis. En adición a la reducción de la producción por la pandemia, otro factor en el Perú sería la conflictividad en la menor producción del año 2020. Sí, Armando, yo diría muy poco. Yo creo que la principal disminución de la producción, yo no diría exclusivamente, pero casi la totalidad de la caída de la producción de cobre del país está asociada a las restricciones impuestas para contener la propagación del virus, del coronavirus, ¿no? En lo que corresponde a operaciones cobríferas, vale la pena hacer una salvedad. El caso de las Bambas, ¿no? El caso de las Bambas es una operación que no solo el año pasado, sino el año también anterior enfrenta estos conflictos y que afecta el traslado del concentrado, ¿no? A veces por una buena cantidad de días, ¿no? Sin duda, eso tiene que haber impactado de alguna manera en la producción que logra realizar las Bambas, o que, ¿no? Finalmente puede producir y vender, ¿no? ¿Okay? Porque digamos, las tomas de las carreteras sin duda afecta, ¿no? La operación. Incluso, me imagino, afecta también sus costos de operación, ¿no? Sí. Alamiro Liñán dice que hay información que se puede solicitar, información mensual que se puede solicitar al Estamín. Sí, claro, sí. Sí, pues. Ahí no entendió bien qué dice después. Dice la anual no se puede por restricciones de la... Sí, ahí ya no entiendo. La financiera, sí, pues Alamiro, efectivamente. Yo me temo que la financiera no se va a poder divulgar porque es privada, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale la pena que les diga que la información por ejemplo, de Antamina o de las Bambas o de Constancia se obtiene de las memorias de sus empresas dueñas. O sea, por ejemplo, la información de Antamina proviene de BHP, de la memoria de BHP. La información de las Bambas proviene de la memoria de MMG. Y la información de Constancia proviene de la memoria de Hadley, ¿no? ¿Ok? Porque no tienen información pública, pero Cerro Verde y Sauder sí tienen información pública, ¿no? Que está en la SMB, ¿no? ¿Okay? Y en caso de Chile, toda es información pública, ¿ya? Que está disponible en las webs, ¿no? Y que se ha extraído de ellas, ¿no? Sí. Después José Cervera indica, muy interesante, doctor Priale, felicitaciones, gracias y saludos. Gracias. Félix Herón Cáceres indica, el posible incremento de impuestos en la minería en el Perú, ¿cómo afectaría estos índices? Bueno, digamos, no me queda claro. La pregunta es, ¿qué pasaría si en el Perú, por alguna razón, que ojalá que sea así, se empiezan a flexibilizar o solucionar los problemas y las nuevas operaciones, los nuevos proyectos empiezan a entrar en operación? Acá dice el posible incremento de impuestos a la minería en Perú, ¿cómo afectaría estos índices? Sin duda, va a afectar. Probablemente el EBITDA no lo va a afectar, porque el EBITDA es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o sea, antes de impuestos, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente la rentabilidad sí la va a afectar, ¿no? La rentabilidad patrimonial sí la va a afectar, ¿no? Okay. Uh-huh. Muy bien. Johnny Mayandía dice, gracias a los magníficos anfitriones, con gusto recomendaré la maestría. Uh-huh. Sí. Le agradeceremos que, por favor, en general, nos ayuden llenando la encuesta que tiene, con la cual recabamos información para la maestría y en general para las próximas charlas. Ok. Juan Gordillo indica, muy buena exposición. ¿Cómo impactaría
los insumos en los costos, agua, energía, entre otros, en los nuevos proyectos mineros de cobre en ambos países. Y esto podría reducir la brecha en Chile y Perú. Claro, sí, sin duda, claro. El incremento de los costos de estos insumos, ¿no? De la energía y de suministro de agua, evidentemente va a afectar el cash cost, ¿no? Y va a afectar la rentabilidad, ¿no? Y esa amenaza creo que es más evidente en Chile que en Perú, por ahora, en Perú, ¿no? El problema de Perú es los problemas sociales, ¿no? Pero el impacto es inmediato, ¿no? ¿Qué porcentaje del costo total de producción es la energía eléctrica y el suministro de agua? Bueno, no es el componente más importante, pero es un componente no despreciable, ¿no? Pero los componentes más importantes son el uso de los equipos, los activos, la mano de obra, ¿no? Los servicios de terceros, ¿no? ¿Ya? Y sin duda, pues, energía eléctrica y suministro de agua también lo son, pero va a impactar, sin duda, impactaría sin duda el cash cost y la rentabilidad de la empresa finalmente, ¿no? Sí. Después, Alamiro Liñán indica que se puede solicitar la información de la producción de todas las empresas mineras a través del Estamín. Sí, sí. Dice, sí. Producto por producto, es libre de acceso a solicitud de parte. Aprovecho la oportunidad, quería hacerle una consulta. Están la producción de todas las empresas, incluso de las minas artesanales, o sea, tienen esa información en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Le preguntas a Alamiro o a mí? Sí, a Alamiro. Aprovechando que él es del MINEM, ¿no? De todas, ¿no? Sí, muy bien. De las artesanales también. Todas son formales. Todas las formales, ¿no? Reinaldo Alvarado indica, y gracias por la convocatoria y la exposición, un gusto nutrirme de conocimiento. Feliz noche. Alamiro Liñán, sí, es de libre acceso de todas las empresas formales. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Rodrigo por esta muy interesante charla que creo que va a ser muy provechosa para cada uno de los que hemos asistido, ¿no? Gracias, Poder entender mejor y de manera comparada cómo evoluciona la minería en el Perú y en Chile, y tener una visión ya de varias décadas, ¿no? Gracias, Alamiro. Muy bien. Gracias, Franz. Bueno, igual, José. Muchas gracias. Gracias. Igual reitero mi pedido de, por favor, el link de la encuesta está ahí en el chat. Así que quienes quieran colaborar, estaremos muy agradecidos. Gracias, saludos. Gracias a todos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Gustavo. Una feliz Navidad. De igual manera.